Bueno, también un privilegio estar con la y los panelistas en este foro. Y gracias por la invitación también a ambas fundaciones. Creo que es bueno este debate y sobre todo que nos inviten como representantes de las y los trabajadores públicos. En este caso me toca representar a esta confederación que es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales que cumplió 82 años desde que Clotario Blest se la fundara, en 5 de mayo de 1943. Aprovecho de saludar a Raúl de la Puente Peña, nuestro presidente ANEP por 20 años. Así que de experiencia de negociación, de hecho, Raúl se destaca y quiero partir también ahí en este espacio señalando un poco, tomando lo que señala Alejandro, que efectivamente ya hay el diagnóstico, las propuestas existen a lo menos en el plano de la intelectualidad, ¿cierto? La academia, de los cuatro centros de pensamiento, pero para nosotros es fundamental algo que le hemos levantado siempre, y Alejandro se acordaba cuando era contraparte en Servicio Civil, también en Hacienda, si no tiene la participación de las y los trabajadores mediante sus organizaciones sindicales, algo está con una alerta de que, mira, nosotros no somos corporativistas, de decir, mira, queremos quedarnos tal como estamos. No somos refractarios a la modernización del Estado. Sabemos que es una mirada mucho más amplia, más integral, pero creemos que es importante escuchar esta experiencia de quienes ejecutamos la política pública. Porque ya está claro el diagnóstico. Efectivamente, hay condiciones precarias, el 68% contrata, una cantidad todavía honorario, ha disminuido también por políticas, buenas políticas públicas en el gobierno cuando en 2014 el traspaso honorario contrata, claro, de una condición de boleta a contratos temporales no es lo mejor, pero de alguna forma dignifica también ese trabajo público. Y para nosotros nos interesa también que se converse el desarrollo de esta historia, porque cuando el año 2000, y aquí está Raúl presente, la ANEF fue parte de un compromiso. Primero en el año 90, retornando a la democracia, se empezó a hacer estudios, análisis comparados, qué pasaba en los países desarrollados con el Estado. Bueno, Carlos Minami también, ¿cierto? Estaba ahí. Mario Marcelo, hoy día ministro de Hacienda, también era parte de la dirección de presupuestos. Dijeron, bueno, ¿qué pasa con ese Estado? ¿Cómo avanzamos también en el Estado de Chile? Ya que estamos retomando, ¿cierto?, un ciclo natural de desarrollo democrático. Como también el sindicato creemos que profundiza la democracia y entrega paz social, bueno, la ANEP se comprometió y firmó un acuerdo con el presidente de la época, Ricardo Lago Escobar, y el propio presidente de la sede de la ANEF dijo lo siguiente, porque esto está escrito, lo que está escrito quede, permanece para la historia. El presidente señala, en el marco de esa negociación, cuando firma el compromiso ANEF-Gobierno, que es una negociación sectorial, nosotros tenemos tres niveles de negociación, de hecho, la mesa del sector público, que recordaba Alejandro, que son 16 gremios, que a la ley de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras plantea los temas laborales y también remuneracionales, como el reajuste que he conocido públicamente. Pero ese año la sectorial, ANES Gobierno, y el presidente dijo, lo que me propongo en el ámbito de la munición del Estado puede avanzar hacia un Estado que sea más eficiente, pero donde lo podamos hacer con ustedes, que son los actores fundamentales. Se trata de avanzar con los funcionarios públicos, no en contra de los funcionarios públicos. 2001 fue un acuerdo protocolar de la reforma, y lo dice muy bien, protocolo de acuerdo gobierno ANEF sobre reforma y modernización del Estado. Esta es parte de la historia. 2000, año 2000. Y por tanto, nosotros relevamos esa importancia cuando suscribimos también un diálogo social que hoy día acuñamos también en el proceso de lo que conocemos en el diálogo tripartito, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, tenemos experiencia, tenemos esa sabiduría que nos entrega también abrazar esta vocación pública, pero nos interesa también aportar en esta contribución que desde la academia, desde los centros de pensamiento, que sea dinámico y como y que no nos pase, que nos pasó, y Alejandro lo recordaba, que el último día ingresa un proyecto de ley que nosotros incluso habían puntos que nos seducían. Y de hecho lo voy a mencionar ahora también en estos 10 minutos en relación a cuál es lo que tenemos. Pero también nos pasa con este actual gobierno. Al final del cierre del proceso, del periodo, aparecen, digamos, las posibilidades y las tensiones de ocuparnos de cómo dejamos quizás los cimientos para ese objetivo final que es cuál va a ser el nuevo modelo de empleo público, con servicios públicos de calidad, con trabajo decente. Y hemos acuñado, tanto lo público como lo privado, que una persona que depende de un salario tenga un contrato regular con una remuneración concreta conforme a esa contraprestación de servicio, un desarrollo, una capacitación permanente, una movilidad y un ingreso digno a un sistema de seguridad social que esperamos que siempre sea relevando la dignidad de las personas, tanto de trabajadores y trabajadoras. Y datos que uno también releva en la importancia que nosotros, por lo tanto, por disciplina sindical, abordamos estas materias no solamente desde el punto de vista de alguna retórica o panfletaria, como se dice en términos sindicales, sino que
queríamos entregar también estas historias desde incluso la actualización hoy día en estas tres negociaciones. Asociación de funcionarios, que saludo a la presidenta también de las asociaciones que están acá presentes, dirigentes, que están ahí con su contraparte en tanto jefe de servicio. Después nosotros, el año pasado, firmamos un acuerdo con el gobierno actual de avanzar en estos pilares de, bueno, cómo abordamos, por ejemplo, la estabilidad del empleo, porque ya que la confianza legítima, que incluso, bueno, también nobleza obliga, que él es contralor, ¿qué es lo que miró a propósito de la experiencia nuestra? Que si en el sector privado, ahí uno puede mirar el sector privado, si después de 2 contratos regulares o consecutivos, el tercero se convierte en indefinido, bueno, una buena práctica laboral para el Estado podría ser ese referente para tener una cierta estabilidad. Digo cierta estabilidad porque el 2010 nos despidieron a 11.540 personas, fue brusco, y ahí estaba Raúl en ese periodo, y fue complejo, tenso, tensionante, pero cuando estaba el ministro de Hacienda, señor Larraín, logramos la primera circular, que da las orientaciones para también recordar y que después con el tiempo ha sido una buena política. Entonces uno puede decir que no solamente desde la queja o desde la alerta, ¿cierto?, de una amenaza de la pérdida del empleo, sino que la contribución permanente en esta mirada y este objetivo final que digo que señalamos desde la NEF, que es tener este nuevo modelo de empleo público con monetizar también el estatuto, y por lo tanto no somos refractarios a aquello. Estamos disponibles, siempre. Pero esto tiene que hacerse entre dos partes. El gobierno de turno, en este caso, las y los trabajadores públicos organizados en su organización. Bueno, y nosotros hoy día, bueno, también efectivamente tenemos datos súper concretos, ya que militamos ahí en la OCDE, ¿cierto? Nuestro empleo estatal es menos del 10%. En países como Europa, ¿cierto? Y América del Norte, bueno, Noruega y Suecia sobre el 30%, España el 15,3%, el promedio de la OCDE 18,4%. Entonces uno dice, es un país pequeño, largo, angosto, si uno lo compara con los países nórdicos, Suiza y qué sé yo, escandinavos, podría mandar por ahí en proporcionalidad de la población. Y en gasto público, también cuando dice, mira, los gastos públicos, bueno, hoy día en Europa supera el 35% del gasto público, ¿cierto? Claro, por los países y la envergadura, incluso en muchos casos el 40%. Para Chile el 21% en 90, el 34, casi 34 en 2021. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde nos situamos en un contexto también de realidad? Y eso también lo creo que es parte del debate que deberíamos tenerlo cuando hablamos de esta inversión en gasto público. Entendemos nosotros, y nos pasa que cuando la valorización positiva de los servicios públicos, llámese FONASA, registro civil, las personas agradecen que sus servicios estén muy activos, más allá, digamos, de las limitaciones que tenemos en falta de votación, que es también un contrapunto que nos toca enfrentar con los gobiernos, o falta de presupuesto, a propósito de la restricción presupuestaria. Esos servicios en muchos lugares en el territorio son unipersonales. Senaquimín tiene un fiscalizador en algunos lugares, ¿cierto?, en el territorio. CERNAC, uno por región. Eso no es munición del Estado. Y no depende del hacer los funcionarios públicos, depende de una buena política pública que le corresponde aquí, y que llamado atención también y la alerta que nosotros levantamos es que los gobiernos en sus diseños, en sus programas, entendiendo que son titulares, la bajada sea no al final del mandato, sino que al inicio de abordar todos estos diagnósticos, todos estos insumos, toda esta teoría, para ponernos a trabajar en conjunto para que avancemos, no solamente colocar los cimientos, y cierro acá con algunos planteamientos que tenemos hoy día preacuerdo. Tenemos un mandato, nosotros no nos mandamos solo, tenemos una línea de trabajo en el tiempo. Hemos invertido también en método de trabajo, que significa firmar protocolos, donde es un acto de buena fe, no son leyes ni reglamentos, donde las partes suscriben títulos generales y después subsistemas, donde abordamos brechas salariales, movilidad, formación permanente, incluso en la evaluación de desempeño, que implica también hacernos parte de este circuito de autoexigencia. Pero alguien nos califica, y ese alguien no puede ser solamente circunstancial en un proceso tan sensible de rendir cuenta. Y por último, ahí nosotros hoy día tenemos a la vista en este mandato, ver, bueno, ¿qué pasa con las 40 horas? Claro, hoy día se contamina con el tema de las licencias medias, y la generalidad también a nosotros nos golpea, siempre pone la precisión, y por eso que entendemos que una licencia médica es protección laboral, pero cuando se habla de estos 25.000, todo y todas, es complejo, hay que depurar qué pasa con las licencias oncológicas, salud mental, pre y postnatal, por ejemplo. Entonces uno dice, viene el dato, viene incluso información, pero la prolijidad y rigurosidad tiene que ir de la mano, porque si no la ciudadanía se enoja, se molesta, agrede, verbaliza, cuestiones que no viene al caso repetir. Entonces también hay que tener ojo y cuidado con aquello. Y aquellas situaciones de profesionalización y probidad van de la mano. Y nosotros somos proclives también en esa línea.
Y por último, en ese mismo capítulo del tiempo que hoy día tenemos con el actual gobierno, hay puesto en la mesa tres aspectos concretos. Uno, cómo vemos la figura de contrata, para darle no una cuestión que no es menor, sino que dar estabilidad en el empleo, para ejecutar bien la política pública, que esté conversando con todos los subsistemas. ¿Qué pasa también con algo que de 1925 son los tribunales contenciosos administrativos, que está puesto también en un acuerdo con el gobierno en la mesa del sector público? Y, por supuesto, también qué pasa con otras materias que ya nombré y que tiene que ver con esto separar nombramientos políticos de los gobiernos de turno con los funcionarios de carrera más allá de la constitución contractual. Por ahí me quedo en esta primera parte. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Mira, también para integrar algo nuevo, nosotros también desde el año 2023 estamos asumiendo también el desafío de la inteligencia artificial. Tanto en la CUT como en la mesa del sector público hemos tenido ahí experiencias comparadas, tenemos ahí también convenio con Chile Valora, con el Ministerio de Ciencia y también el Ministerio del Trabajo, por lo tanto ahí tenemos representantes que hacen, no solamente participan en los conversatorios internacionales o nacionales, sino que también cómo miramos las transformaciones del trabajo en los tiempos que estamos cruzados con esta marea de inteligencia artificial. Por tanto, eso es una mirada de futuro, pero con una responsabilidad de presente. Lo segundo, creemos también que hay una corresponsabilidad de los partidos políticos en todos los sectores. El gobierno que llega a sentarse a la moneda, los gobiernos subnacionales, en el Congreso Nacional, tienen representantes políticos. Entonces, cuando uno habla de los liderazgos, también uno tiene que entrar a conversar con ellos y que, bueno, también en esta línea de acercamiento, bueno, si hay una transversalidad de avanzar en un nuevo modelo de empleo público, bueno, hacemos la acción. Ya tenemos el diagnóstico, me lo insumo, incluso al profesor Rasque, y todos los citamos, lo tenemos siempre presente, y hay muchos otros casos más que tenemos también en la mirada de esta experiencia acumulada, como decíamos nosotros el año 90, 2000, cuando surge el servicio civil de esta negociación a gobierno. Es un aporte que hacemos no porque queramos, sino que porque asumimos también este rol de lo público, el valor de lo público en la dimensión que entendemos también que es atender mejor a la ciudadanía. Nos frustramos cuando hay dije yo hace un rato atrás en Rancagua, no tan lejos, un representante de CERNAC para la región. Eso es vergonzoso, eso nos duele, nos limita. Pero que nos dicen, no hay recursos, no hay dotación, no es necesario, administramos la pobreza. O este tema de los grados. Mira, si no tenemos trabajo decente, veamos una política de 1 o 2 grados más. La gente está ahí esperando, como mendigando, y lo digo con respeto y lo planteamos. Es un poco frustrante, pero pasamos desde no solamente el diagnóstico, la alerta, sino que miramos hacia adelante también cómo avanzamos en ese trabajo decente. Y algo que, y todo muy recuerdo al principio, que también nos regaló Juan Somavía junto con este concepto de trabajo decente, el ex director de la oficina ahí en Ginebra, ¿cierto?, de la OIT. Las oficinas públicas somos constructores de sociedad. Creo que eso también nos hace fuerte cada día cuando enfrentamos incluso y salimos frente a los terremotos, a las inundaciones, a las lluvias. Inmediatamente se suspende todo y se recurre a atender a la ciudadanía. Inmediatamente. Los de vialidad, los trabajadores de hospitales, los municipios. Otra cosa son los liderazgos que ejercen, digamos, y con los programas de gobierno entendemos nosotros que tenemos que ejecutar una política pública bastante en condiciones bastante, digamos, limitadas. Esa es la frustración que se instala, no solamente la queja de querer asegurarnos quedarnos en el empleo, porque es parte, digamos, del desarrollo también profundo de este trabajo decente, sino que se vincula también con esta necesidad urgente de atender, como en Ñuble nos pasa, todos subimos, ¿cierto?, remomante, una nueva comuna, Ñuble, 21 comunas, hay un déficit de casi un 30% de votación para llegar, y todos todavía llegan de las comunas más lejanas a Chillán a hacer el trámite público. Eso en 2025 es presentable. Y dijimos iba a ser una comuna igual que todas las comunas. No, hay que verlo en la medida, ¿cierto?, de cómo están los recursos, la disponibilidad. Entonces, por último, también uno en la contratación del mapa de la distribución de la riqueza, y yo lo decimos de manera proactiva, si el 1% de la población capta más del 40% del PIB y la mediana está por ahí entre los ingresos mensuales de 502.000 y fracción, 502.000 pesos, bueno, 502.000 pesos, yo creo que es un tema también que hay que mirar y observar cómo avanzamos en esa desigualdad que también tiene una frustración en la sociedad que no llega, donde los servicios públicos no tenemos una buena educación, buena salud, oportunidad para la recreación, para la cultura, porque hoy día el narcotráfico nos permea, nos atraviesa, la corrupción se instala como una forma también de codicia, egoísmo, donde al ser humano se le margina y se deja en segundo plano. Aparece el lucro y yo creo que también son elementos que uno ahí tiene que debatir más profundamente y un espacio como este sin duda ayuda, pero pasemos a la acción. De lo que tenemos hoy día claro, pasemos a la acción. Y ahí estamos disponibles como ANEF y estoy seguro muchos funcionarios de fuerzas públicas que hacen
soberanía también con estas limitaciones que tenemos, pero no son de queja, desde la queja, sino son de la proactividad, de la mirada mucho más integral, de un Estado mucho más fuerte, más cercano, más amigable, más moderno, más eficiente, más eficaz, sin duda. Pero partamos, partamos. Gracias. Bueno, muchas